Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a presentar el día de hoy. Está conmigo Andrés Layuz, secretario de Movilidad, Juan Manuel García Ortegón, el titular del C5, y Natalia Rivera, directora general del ORT, del órgano regulador de transporte, y queremos presentarles el día de hoy el avance que tenemos en la instalación de cámaras de seguridad en el transporte concesionado de la ciudad, que va muy avanzado y que nos ha ayudado mucho a reducir el delito de robo en transporte público. Entonces, le paso la palabra a Andrés. Buenos días a todos y todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, jefe de gobierno, por la conferencia de prensa. Si quieren, ponemos la presentación. Lo que queremos reportar es el avance en la instalación de cámaras y GPS en el transporte concesionado. Como saben, este programa tiene como objetivo colocar cámaras de video que están vinculadas al C5, un sistema de monitoreo con GPS que nos permite ver las trayectorias y operación de las unidades, y también un contador de cabezas que nos permite ver la afluencia en el transporte público. El objetivo, insisto, es supervisar la operación del transporte concesionado para mejorar el servicio. Tiene el componente de transporte y el componente de seguridad. En este momento, este año, 2020, se han atendido 177 alertas que llegan al personal del ORT y que junto con el C5 se despachan servicios. Los datos que obtenemos del sistema son la velocidad de la unidad, el volumen de pasajeros y la ruta que siguieron las unidades, aparte evidentemente del video. La que sigue. La instalación empezó su primera fase en julio de 2019, la segunda fase en agosto de 2020. Como saben y reportamos en su momento, tuvimos que pausar las instalaciones unos meses justamente al inicio de la pandemia, pero se reanudaron hacia finales de julio. Esto nos da un programa para terminar de instalar los primeros días de enero de 2021. Los principales lugares donde hacemos las instalaciones es en el CETRAM de Buenavista, en el CETRAM de Periférico Oriente, en el patio de telecomunicaciones de RTP, en el de San Andrés de Transportes Eléctricos y en el CETRAM de Xochimilco. ¿Sí? Hasta el momento se han instalado 10.398 cámaras y GPS en 92 rutas. Hay que recordar que hay 103 rutas, entonces estamos ya llegando al casi 90% de la cobertura en términos de las rutas que operan y casi 70% de las unidades. Las principales rutas en donde se han instalado son la Ruta 1, Ruta 14, Ruta 3, Ruta 20, Ruta 2, que también son las rutas con más servicios en operación. La que sigue, por favor. Estas son las fotos del proceso de instalación. Llegan las unidades al patio. Hay un trabajo previo que hacemos en la CEMOVI junto con el órgano regulador de transporte, que es la revisión documental de las unidades. Es decir, nosotros sabemos a qué unidad le estamos poniendo qué cámara y qué GPS, y todo eso tiene un respaldo documental, de tal manera que si hay un incidente, no solo contamos con la localización o el video, sino que contamos con el expediente de la unidad. La que sigue. Aquí, Juan Manuel. Buenos días a todas, todos. Rápidamente, el esquema de operación que tenemos, perdón, en C5, una vez que nos enteramos de un incidente a través del botón de auxilio. Como comentaba el secretario, hay representantes del organismo regulador de transporte 7x24 en el C5, tienen sus propios despachos asignados. Y entonces, de manera conjunta con el personal de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que también obviamente está 7x24 en el C5, una vez que reciben a través de la plataforma tecnológica que se instaló en el marco de este proyecto la alerta por botón de auxilio, el operador se pone en contacto con el despachador al que le corresponde el sector policial donde está ocurriendo el evento, y utilizando la información del GPS, que es muy valiosa obviamente para identificar la ruta, obtiene también, porque como comentaba el secretario, los botones están asignados al empadronamiento del vehículo, se obtiene el nombre del operador, el número de la unidad,
características del vehículo que hacen que sea más fácil poder localizarlo utilizando las cámaras. Entonces se localiza, se despacha la unidad y en función de lo que la entrevista ciudadana indique, se reasigna el motivo, ¿no? Es decir, pasa de ser solamente un botón a clasificarse con el incidente en cuestión, si es una urgencia médica, si es un incidente de robo a pasajeros, etcétera, etcétera. Después de que se realiza la atención, se clasifican también, porque es muy importante ubicar cuáles de las activaciones de los botones son resultado de operadores haciendo pruebas o de operadores que cometen algún error al utilizarlo o que se trató realmente de un incidente. Entonces es muy importante que también lo tengamos clasificado. Y en la siguiente, me parece, están los... ¿Hasta la plataforma monitoreo? No te preocupes. No. Pero es una imagen de la plataforma de monitoreo, es decir, esta es la pantalla que vemos de dónde están las unidades operando en la Ciudad de México, incluso algunas, sobre todo por razones de patios, y tenemos algunos servicios metropolitanos, por supuesto que salen de la Ciudad de México. La que sigue. Este es el centro de monitoreo. Bueno, si quieres, Natalia, ¿por qué no mejor? Ahí es tu área. Buenos días a todos. Como comentaba el secretario, esa es la imagen del Centro de Monitoreo y Gestión de Flota que tenemos en el órgano regulador de transporte. Ahí hacemos el seguimiento a las unidades. Los monitoristas están vigilando la operación de las unidades en tiempo real. Y esta es una imagen de la plataforma de la gestión de flota en la que hacemos el monitoreo. Están ahí los campos indicados, podemos hacer una búsqueda por unidad, por ruta y revisar cuáles son los comportamientos de los últimos segundos. Muy bien, con la plataforma también hacemos una actividad adicional por las condiciones de emergencia sanitaria. Hacemos un seguimiento del uso de cubrebocas en las unidades de transporte público concesionado. Es un seguimiento que hacemos de manera diaria. De acuerdo con nuestros datos, el promedio de uso de cubrebocas en la ciudad, en las unidades de transporte, es aproximadamente el 90%. Contamos con información por ruta, colonia y alcaldía y generamos estadísticas para enfocar estrategias de prevención. Bueno, pues es algo muy importante que se ha estado haciendo. No habíamos tenido una conferencia para informar el avance. Entonces hay cerca de 15,000, poco más de 15,000 unidades de transporte concesionado en la ciudad. Ya más de 10,000 tienen GPS y cámara. Esto ha permitido la reducción de manera importante en no solamente los delitos en el transporte público, sino también ayuda al seguimiento y al control del transporte concesionado en la ciudad, que junto con el apoyo que se está dando para no elevar la tarifa, que se va a dar durante todo este año, pues es un trabajo muy importante que se está haciendo con el transporte concesionado. Como saben, al final de la administración, nuestro objetivo es que la gran mayoría del transporte concesionado tenga no solamente su GPS, que eso se va a cumplir en enero del 2021, y su cámara, sino que también tengamos el programa de la tarjeta de movilidad integrada, que esté incorporada también al transporte concesionado, para lo cual pues ya se está trabajando de manera muy importante. Ya prácticamente todas las unidades de RTP, de trolebuses, tienen acceso a esta tarjeta, además de lo que ya existía, el metro, metrobús y el tren ligero, y esto va a ir ampliándose poco a poco a todo el transporte concesionado. Así que en 2 años en el gobierno de la ciudad nos habíamos comprometido a que todo el transporte concesionado tuviera GPS y una cámara, y lo vamos a cumplir en enero del 2021. Así que es una muy buena noticia, sobre todo pues para los usuarios, que es alrededor del 70% de las personas que utilizan transporte público en la ciudad. Iniciamos con hora de preguntas y respuestas. David Santiago, de La Octava. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sobre este tema me gustaría preguntar cuál es hasta el momento la efectividad o el porcentaje de efectividad
de las cámaras y los GPS en cuestión de la comisión de ilícitos o de delitos, es decir, un asalto, ¿cuánto tiempo logran la detención de estas personas a través de este seguimiento que se da? La reducción en el delito del transporte público es del 55%, comparado con noviembre del año pasado a noviembre de este año. Además, se han hecho algunos operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y Juan Manuel, no sé si nos quieres decir en cuánto tiempo de que tocan el botón de pánico en varios ejemplos. Para el caso de transporte público, estamos estimando que no debe de ser mayor a los 15 minutos el tiempo de atención. Es decir, de que ocurre la activación del botón de auxilio, se localiza el vehículo en el despacho, se localiza el vehículo en las cámaras y la unidad de Secretaría de Seguridad Ciudadana lo atiende. Muchas gracias. En todos los casos, perdona más aclarar, en todos los casos se tiene que hacer la entrevista ciudadana, incluso cuando la patrulla al llegar ubique que no hay realmente un incidente, de todas maneras se detiene, se hace la entrevista para poder clasificarla de manera correcta. Ha habido, que tengo memoria de que se han reportado en el Gabinete de Seguridad por lo menos 10 casos en donde se ha tocado el botón de pánico y llega en menos de 3 minutos una patrulla. Obviamente, pues el máximo es 15 minutos. Entonces tiene una labor preventiva, evidentemente, porque la cámara está grabando y se conoce el delito que se cometió y las personas, y además pues el botón que hace que la patrulla llegue de manera inmediata. Gracias, doctora. Y ahora quisiera preguntarle sobre este campamento del Frente Nacional. El fin de semana, anunció que se retirarían y, se deslindaba a toda persona que ahí se encontrara. Durante, el fin de semana le hemos dado seguimiento a este tema y notamos que hubo poco o casi nulo movimiento ahí en ese campamento, que incluso prácticamente se quedaron las mismas casas de campaña. ¿Ustedes tienen un estimado hasta el momento de cuántas personas todavía se mantienen ahí, doctora? Pues son cerca de 270 casas de campaña, pero están pernoctando 20 personas en el lugar. No pasa ya de 20, máximo 30 personas, y entiendo pues que tienen diferencias ahí dentro de la dirigencia y las personas que están ahí, que por eso no se han retirado. Está ahí en contacto nuestro secretario de Gobierno para mayor información. Yo le pedí que el día de hoy pues entrara en comunicación con... ellos han tenido comunicación con un abogado desde el principio para saber pues exactamente qué es lo que está pasando y por qué anuncian que retiran las tiendas y todavía no se retiran. Estas personas que se mantienen ahí, ¿ustedes tienen reporte que sí sean de Frena o son X personas que llegaron ahí? Es justamente lo que se va a revisar el día de hoy. Parece que hay personas que llegaron al lugar. Recientemente hubo una detención de una persona por acoso sexual, no dentro del campamento, pero afuera del campamento, pero había ocurrido ahí adentro. Entonces, pues nosotros esperamos que en efecto comiencen a retirarse, pero vamos a estar en comunicación con las personas que siguen ahí en el Zócalo. ¿Qué hay de los servicios que se mantenían por parte del gobierno, doctora? ¿Todavía se van a mantener ahí esta semana? No, yo creo que ya se van a retirar. ¿Seguridad y salud y todo? No, seguridad siempre va a estar ahí, pues por cualquier cosa, pero quizá mañana podríamos darles más información de exactamente qué es lo que está pasando ahí, si entramos en comunicación con ellos. Muchas gracias, doctora. Y ahora también quisiera preguntarle, doctora, sobre temas de seguridad. ¿Hay algún avance sobre estas investigaciones de tanto de la muerte de los 2 menores en la colonia Morelos como en la explosión del fin de semana los menores en la Moctezuma y la explosión de la Morelos? Bueno, de la explosión es como les decía, todo indica que fue una acumulación de gases, no hay, digamos, nada fuera de lo común, sino más bien pues un accidente en este edificio de 3 pisos y pues el muy lamentable, penoso, doloroso caso que pasó el día de ayer, pues de un jovencito, un niño prácticamente, que
mata a familiares, entre ellos algunos niños. Desde el día de ayer no solamente es el trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el trabajo pues de apoyo a la familia de la Fiscalía General, sino la directora del DIF, Estela, personalmente estuvo el día de ayer, tanto atendiendo a la familia con todo su equipo, como pues atendiendo al niño en caso de que tuviera algún problema psicológico junto con la Fiscalía. Entonces, ya la Fiscalía podrá darles más información sobre este caso, pero hemos estado atendiendo de manera integral a la familia y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Siguiente pregunta, Raúl Adorno de Ruido en la Red. Buenos días, doctora. Buenos días a todos y a todas. Doctora, preguntarle si me hace el favor, hablando del transporte público, ¿cómo va la renovación del parque vehicular? Porque, bueno, está bien que se pongan estas cámaras, pero sabemos que hay unidades que ya son prácticamente chatarras. Entonces, se ha agilizado la cuestión de la renovación. ¿Cómo va esto del parque vehicular, doctora? ¿Qué tal? Sí, recordarán hace unas semanas sacamos un reporte sobre la chatarrización de 284 unidades. Les puedo confirmar que la semana pasada, me parece que fue el día viernes, el comité del fideicomiso para financiar la renovación del transporte votó la chatarrización de otras 700 unidades, alrededor de 700, puedo confirmar el dato con precisión. Entonces vamos a ir año con año, y ya han estado, digamos, esos números también están en las publicaciones de Gaceta, pero vamos a ir año con año acelerando este proceso que está dirigido, y así lo establecimos en las reglas, a priorizar las unidades más viejas. Sabemos, como dices, que hay unidades que llevan operando más de 30 años, esas son las que se le está dando prioridad en el bono de chatarrización, y vamos a ir avanzando conforme, digamos, aunque sean un poco más recientes, pues sigue habiendo algunas de 20 años, 25 años, etcétera. ¿Cuántas unidades más o menos hay todavía, secretario? Son cerca de 4,000 microbuses y el objetivo es sustituirlos todos. Este año, aún con la pandemia, son alrededor de 700, poco más de 700 que se van a, casi 1,000 que se van a chatarrizar, es decir, quedarían todavía 3,500. Y hay un programa muy importante que ya estaremos presentando probablemente a principios del próximo año, porque se están ubicando distintas tecnologías para la sustitución, de acuerdo al lugar en donde operan las distintas derroteros de rutas de transporte. Entonces, ha hecho un trabajo muy importante en esto la SEDUBI, además muy transparente, en donde de manera individual o en el caso que se sustituye como la línea 5 del Metrobús, pues se hace de manera colectiva, pero va muy bien ese trabajo y el próximo año va a tener la misma cantidad de recursos el fideicomiso para que pueda seguir avanzando la chatarrización y la sustitución de vehículos. Doctora, hablando de recursos precisamente, pues los recortes, se habla más de 4,000 millones de pesos de recortes a las alcaldías, y bueno, no se diga también las secretarías. ¿No se está poniendo en riesgo la operatividad precisamente de la administración pública? No, al contrario, estamos fortaleciendo los programas a los que nos comprometimos y ajustando el presupuesto de acuerdo pues con la crisis económica que se ha generado con la pandemia. Pero ya en su momento, hacia principios de diciembre, cuando se entregue el presupuesto, vamos a hacer detalladamente cuáles son las prioridades que se están estableciendo y la distribución, tanto alcaldías que mantienen el porcentaje establecido en la Constitución, como la reducción en el gasto corriente para poder mantener la inversión en la ciudad, tanto inversión social como inversión en infraestructura y sustitución de transporte público. ¿Está garantizada los servicios para los capitalinos, doctora? Sí, por supuesto, totalmente. Por otro lado, si me permite, doctora, ya por último, preguntarle, hace no mucho salió una información de que las presas del sistema Cutzamala estaban en niveles críticos. ¿Qué sabe de esto y si esto puede perjudicar
precisamente para el próximo año, cuando venga por la sequía, bueno, la falta de agua. Sí, de hecho estamos por informarlo esta semana. Sí hay una reducción en el abasto de agua del Cutzamala, producido por disminución de las lluvias en esta zona, y ya lo estaremos informando junto con la Conagua y el Estado de México, y estamos haciendo pues el programa emergente de pipas que normalmente se hace para esta época, pero lo estaremos informando ya en los próximos días. ¿Los pozos serán una solución a esta situación de Cutzamala? Les informamos ya en exactamente el programa completo. En esta semana ya está planeado. También nuestro director general nuestro coordinador general del sistema de aguas también tuvo COVID, está ya por reintegrarse, ha estado atento a toda la operación y esperamos pues ya que esta semana podamos informarlo adecuadamente. Bien, muchas gracias, doctora. Buen día. Buen día. Continuamos con Joana Flores de Asir. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me gustaría preguntarles, de las 177 alertas que han recibido hasta el momento, las incidencias, la mayoría de qué han sido, ¿es por robo a transporte o qué más reportes se han dado? Sí, la más común, como se podrán imaginar, es robo en transporte público, seguida por agresiones. También tenemos un número importante de disturbios por personas en estado de ebriedad. Es el top 3 que tenemos reportado. Gracias. Y no sé si el secretario de Movilidad nos pudiera recordar nada más cuántos recursos han destinado para esta incorporación de estas tecnologías al transporte concesionado, por favor. En este momento, entre 2019 y 2020, estaremos alrededor de 210 millones de pesos. Y para el próximo año todavía tenemos unos 77 millones de pesos para cubrir el proyecto. Muchas gracias. Doctora, a mí me gustaría preguntarle sobre otro tema. El fin de semana se publicó que la Secretaría de Medio Ambiente capitalina había dado a conocer que han muerto más de 180 animales en los zoológicos de la Ciudad de México y coincide justo con el periodo de la emergencia sanitaria y la pandemia. Me gustaría preguntarle si esto tiene que ver con la reducción también de recursos en algunas dependencias y, bueno, ya que algunos activistas también aseguran que se debe a que se han descuidado las áreas de los zoológicos. ¿A qué se atribuye esto, doctora? Son las muertes que normalmente ocurren, ese es el informe que tengo, y no se ha reducido en ningún momento el presupuesto a los zoológicos de la ciudad, al cuidado. Inclusive hay cerca de 80 millones de pesos que están destinados este año para la inversión, una parte en Chapultepec y otra parte en el zoológico de San Juan de Aragón, y se han estado atendiendo, también hay el nacimiento de distintas especies. Entonces, con gusto, Paulina, si puede detallar más esta información la Secretaría del Medio Ambiente, pero de ninguna manera se ha desatendido el cuidado animal de los zoológicos. Ok, muchas gracias, doctora. Y en otro tema, el fin de semana se registró una especie de trifulca fuera de un restaurante en Polanco, donde personal del INVEA pues fue incluso hasta agredido. ¿Qué postura van a tomar ustedes como gobierno, doctora? Y saber si se orientará también a esa alcaldía de Miguel Hidalgo para que se aplique ley seca. Sí, estamos trabajando justo hoy a las 2 de la tarde, tengo una reunión con los alcaldes, una reunión virtual, para poder hacer algunas acciones relacionadas con el tema de la pandemia. Es realmente el único caso donde se ha presentado esta agresión a los verificadores del INVEA y inclusive fueron detenidos, fueron llevados al Ministerio Público, y vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento tanto del cierre durante estos días del programa Reabre de los bares en la ciudad, como de la ocupación en los restaurantes, que también, digamos, por un lado está bien por el tema económico, evidentemente, pero justo ahora que están subiendo las hospitalizaciones, pues es muy importante que se guarden todas las medidas sanitarias. Entonces, va a seguir trabajando el INVEA junto con las alcaldías.
¿Habrá alguna sanción específica para ese restaurante? Fue suspendido el restaurante. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Siguiente pregunta, Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Primero quisiera preguntarles, si me permiten, si bien, como acaban de mencionar hace un momento, el uso de cubrebocas en el transporte público es generalizado, vemos que hay un problema serio con la cuestión de la sana distancia y las aglomeraciones, no solo en el transporte concesionado, sino también en el que administra la administración pública. Con este tema de que han ido creciendo los números de hospitalizaciones y por ende, entiendo, de casos positivos, ¿qué medidas se pueden hacer para evitar estas aglomeraciones dentro del transporte público? Yo recuerdo que en el concesionado alguna vez se dijo que se estaba pidiendo que no fueran personas de pie. ¿Se está cumpliendo con esta norma, por ejemplo? Vale la pena recordar que todavía no tenemos una afluencia normal en transporte público. De hecho, lo que tenemos detectado es que ha habido un incremento, sin duda, en el tránsito vehicular, todavía en horarios poco comunes, ¿no? Con las horas picos más hacia el mediodía y no tanto en la mañana, un poquito más en la tarde. Y el transporte público, aunque mantenemos las horas picos, es decir, comunes de los horarios laborales, en el metro, en Metrobús, incluso en el transporte concesionado, porque con las fotos que les mostramos sabemos cómo está la ocupación y con los contadores de cabeza, seguimos teniendo reducciones que están entre 50 y 40%, dependiendo del día de la semana. En el caso del Metrobús está explícitamente sobreofertado, de tal manera que la mayoría de los autobuses no tienen un problema de aglomeración. Y en el caso del transporte concesionado vamos haciendo revisiones. Justamente lo que nos permiten las fotos es saber dónde concentrar. Y es ahí donde vamos normalmente al punto de salida de las unidades, en donde orientamos a los conductores y despachadores a que no vayan personas paradas en el transporte público. Otra cosa importante es que una de las medidas que se han tomado en todo el mundo y que son claves para el transporte público es que todas las ventanas, y enfatizar que las ventanas vayan abiertas. Es decir, la circulación de aire en el transporte público es mucho mayor que en básicamente cualquier otro espacio cerrado. Incluso un espacio cerrado con ventanas tiene un poco menos de circulación de aire que el transporte público por estar en movimiento. Sin embargo, secretario, le puedo decir que líneas como la 1 del Metrobús, como la línea 1 del metro, la línea 3, pues presentan en ciertos momentos unas aglomeraciones muy graves desde mi punto de vista, si me permite. Sí, con mucho gusto lo revisamos y lo atendemos. Doctora, quisiera preguntarle, ¿qué avances han tenido con, no sé si con las organizaciones que hacen estas peregrinaciones a la Ciudad de México en diciembre sobre todo? ¿Qué avances se han tenido en la negociación para evitar que se lleven a cabo estas peregrinaciones que inician en diciembre sobre todo? Sí, lo vamos a anunciar ya muy pronto con la jerarquía de la Iglesia Católica. Ya recibimos una notificación, se ha estado reuniendo el secretario de Gobierno y quisiera que más que anunciarlo nosotros de manera aislada, anunciarlo directamente con el cardenal y pues los acuerdos que se han tomado en la idea de que este año pues podamos más bien celebrar a la Virgen y rezar a la Virgen desde nuestras casas. Entonces, ya en esta semana, más tardar, lo estaremos anunciando. ¿Se va por buen camino entonces, doctora? Sí, se va por muy buen camino. Y si me permite, doctora, quisiera preguntarle, este anuncio que se hizo ayer de que se van a aplicar ya a partir del miércoles alrededor de 10,000 pruebas de COVID, el 70% van a ser estas de antígeno, que son las llamadas rápidas. Quisiera preguntarle cuál va a ser el protocolo que se va a seguir para la aplicación de estas pruebas rápidas, porque hasta donde yo entiendo, si me equivoco, usted me corrige, por favor, estas pruebas solo son recomendables aplicarse a personas que tienen síntomas de la enfermedad. Sí, más bien es recomendable a las personas que tienen síntomas recientes. Las personas que han tenido síntomas ya de hace tiempo, puede ser que no se detecte. Ya hay un protocolo, un algoritmo, como le llama la Secretaría de Salud.
Las pruebas el día de hoy o mañana ya comienzan a repartirse, ya ingresaron al país, ya comenzarán a repartirse a los centros de salud y vamos a ir informando de cómo va a ir incrementándose. Esta semana inicia con una parte y después aumentará y evidentemente todos los médicos que tomen este tipo de prueba estarán con un cuestionario previo a todas las personas para en efecto saber si con esta prueba es suficiente o requieren una prueba PCR. De todas maneras, las pruebas PCR van a seguir tomándose en la ciudad. Es decir, que no todas las personas que lleguen a los macroquioscos, como se les han denominado, se les va a aplicar la prueba rápida. Va a haber una selección. Sí, hay una selección dependiendo de cuándo fueron sus síntomas y algunas otras preguntas previas que tienen que contestar. Le agradezco La idea mucho, es obviamente pues tener el máximo de efectividad en las pruebas. Entonces las pruebas tienen una serie de consideraciones y eso es lo que va a seguir la Secretaría de Salud. Le agradezco mucho. Continuamos con Selene Velasco de Reforma. Hola, buen día, doctora. Buen día. Primero quisiera preguntarle acerca de esto que mencionan del transporte público. Dicen que ya cuentan con información por ruta, colonia y alcaldía, por ejemplo, del uso de cubrebocas, pero no nos especifican esto. ¿Pueden compartirnos cuáles son los resultados que detectaron en esa revisión? ¿Cuáles son las zonas donde hay mayor atención? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las más incumplidas? Sí, con todo gusto se puede compartir la información de cubrebocas en el transporte público. Ok, ¿es lo único que están revisando de esto que mencionaron en la presentación? No, pues todo el programa de instalación de GPS y de cámaras tiene un objetivo, primero, de seguridad en el transporte público, segundo, de control del propio transporte, porque como ustedes vieron, hay un centro de control en donde se está llegando en tiempo real la información del GPS, de dónde están las unidades. Eso nos permite hasta conocer la velocidad de las unidades, cuántas unidades hay por ruta y hacer una revisión de tal manera que tenga mucho mayor control y supervisión la Secretaría de Movilidad sobre el transporte concesionado. Y en este momento en particular, pues nos ayuda también a conocer cuántas son las personas que están utilizando cubrebocas en todos aquellos lugares en donde ya el transporte tiene su cámara. Ok, perfecto. Y también quisiera preguntarle, durante este tiempo del Buen Fin, ¿cuántos establecimientos han sido ya cerrados o han sido apercibidos por incumplir con las medidas sanitarias, solo por el Buen Fin? En general, ha habido un buen comportamiento en general, ha habido una supervisión por parte del INVEA, ayudó mucho el que no solo fuera un fin de semana, sino que fuera durante prácticamente 15 días esta oferta que se hace en las distintas tiendas. En algunos lugares ha habido más gente que en otros, pero no hemos visto grandes aglomeraciones relacionadas con el Buen Fin. Más bien una parte muy importante, y por eso fue la decisión de los bares y de la reducción de 1 hora en los restaurantes, pues es más bien en estos lugares en donde hemos visto que hay incremento y también, y es el llamado a toda la ciudadanía, pues en las fiestas privadas que se hacen en reuniones familiares, fiestas, etcétera, que es donde hemos visto que se han incrementado y probablemente esto sea lo que haya llevado a mayor propagación de la enfermedad. Ok, entonces no hay ningún establecimiento que haya sido suspendido, cerrado, apercibido. No, en general ha habido, repito, sí hay más afluencia a las tiendas, pero no ha habido pues una congregación en alguna tienda en particular excesiva. Ok, perfecto. Y por último, ¿ustedes habían fijado que para octubre querrían ya tener completo o casi completo la aplicación de las vacunas contra la influenza para grupos vulnerables? La Secretaría de Salud así lo indicó, solo que no dijeron cuánta gente aproximadamente era la que tenían contemplada en estos grupos. Preguntarle si cuántos son y si este objetivo ya se cumplió o cómo va eso en grupos prioritarios. Si quieren les damos la información con Oliva. El viernes ella informó que hay alrededor de 700,000 personas que ya fueron vacunadas. Llegaba también en esta semana, el fin de semana, la nueva
el nuevo grupo de vacunas para poder seguir vacunando. Entonces, con gusto le pedimos a la Secretaría de Salud que te dé toda la información. Perfecto, gracias, doctora. Gracias. Última pregunta, Manuel Durán del Heraldo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Manuel. Solamente para unas presiones sobre el programa de las cámaras. ¿Cuánto tiempo se guardan las grabaciones de las unidades o de las cámaras que tienen? Si el desarrollo de la plataforma también lo hizo el gobierno de la ciudad o lo compraron, y si solo el operador tiene acceso al botón de pánico, o si también hay una línea que puede utilizar el ciudadano para poder avisar cualquier incidente. En este momento solamente el operador tiene acceso al botón de auxilio. Una vez que oprime el botón, la grabación se guarda en la nube. Si no me falla la memoria, pero te puedo confirmar el dato, son 3 meses más o menos. Y me parece que había una segunda pregunta. ¿Me la podría repetir? Sí, si el desarrollo de la plataforma que la hizo, la compraron, ¿cómo está? Es parte del contrato del proyecto integral. El desarrollo de la plataforma es parte de ese, digamos, de ese gran paquete del contrato. Entonces transmite de manera directa al centro de monitoreo, no se está grabando en tanto no hay una alerta, ¿verdad? Es correcto. La plataforma tiene transmisión directa tanto al órgano regulador de transporte como al C5. Ya, y hasta ahorita entonces solamente el operador o alguna línea telefónica donde se pueda comunicar la gente a la línea o al centro de monitoreo. Pues siempre está disponible la línea 911, pero el botón de auxilio solamente está disponible para el operador de la unidad. Muy bien. Bueno, sí, también habría que hacer una aclaración respecto al video. También los dispositivos de GPS tienen una memoria interna y el video queda grabado ahí. Entonces podemos hacer extracción por 2 vías, sea por la nube o sea por la memoria interna. En caso de que sea necesaria la extracción de la memoria interna, tenemos que allegarnos a la unidad para poder hacer el retiro. ¿Hay una forma de saber si el operador en algún momento puede tapar la cámara o alguien tapa la cámara para cometer un ilícito? ¿Se pueden enterar de eso? Si el operador no acciona el botón, no habría una grabación del video, pero en el centro de monitoreo, si estamos haciendo las revisiones aleatorias, en el momento en el que el operador o el monitorista está revisando esa unidad, sí habría posibilidad de ver ese dato. Muchas gracias. Doctora, nada más para ver si me puede, si tiene alguna recomendación. Lo que ocurre en el autobús queda grabado permanentemente. En el momento en que se toca el botón de auxilio es cuando sube a la nube y cuando se llama directamente a la patrulla. Muy bien, muy bien. Doctora, ¿tendrá algún llamado o alguna recomendación, algún mensaje para los dueños de establecimientos mercantiles, también a su personal para el momento en que llega el INVEA a verificar algún tema de sensibilización por lo que pasó precisamente en el Fisher de Polanco, y si tiene alguna instrucción el personal del INVEA para saber actuar en este tipo de casos? Sí, ellos no llegan normalmente o llegan a ciertos horarios. Es la única ocasión en que ha ocurrido un incidente, no había ocurrido previamente. Y ahora estamos fortaleciendo al INVEA pues con el trabajo que teníamos antes, no sé si recuerdan, que se llama La Noche es de Todos, en donde van con ministerios públicos, Secretaría de Gobierno, en un trabajo integral. Estamos fortaleciendo esto, pero hasta ahora la mayoría, hay que decirlo, la mayoría de los restaurantes han cumplido con el horario y solo ha habido esta ocasión en donde ha habido pues esta agresión a los verificadores del INVEA. Los verificadores podrían ya también llegar con policía, con cierto cuerpo para que pudieran... Sí, van a tener apoyo tanto de ministerios públicos como de policía. Muy bien. Y nada más, perdón, por último, respecto a lo que ha pasado este mes con los niños, con los menores en la ciudad y estos actos violentos que se han registrado, ¿ahí están pensando alguna política especial de aplicación para... Se está haciendo este programa que llamamos Barrio Adentro, que hoy tuve el reporte del trabajo que se hizo desde el viernes a la fecha, ha sido muy importante. Se toca en las distintas vecindades,
se ofrece apoyo integral por parte del gobierno de la ciudad. Hay cerca de 200 servidores públicos que están haciendo este trabajo, particularmente en esta zona. Y bueno, el caso de, por supuesto, evidentemente tiene que llegarse a todas las investigaciones y hacer justicia en todos los casos. Y particularmente el caso de ayer del niño, pues sí es un caso muy especial. O sea, digamos, es un caso particular realizable. Muchas gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Ayúdame.